Continuaremos ahora con el método simplex. Recordemos que en el método gráfico lo que hacíamos era explorar cada vértice para poder evaluar, una vez definida la región factible, podíamos evaluar la función objetivo en cada vértice. Esta idea es la misma en el método simplex. Lo que vamos a hacer es iniciar en uno de los vértices para después irnos trasladando hacia otro vértice y evaluar si la solución asociada a ese vértice es óptima o no lo es. El simplex es más eficiente que el método algebraico porque no es necesario evaluar todos los vértices de la región factible, sino que nos lleva más rápidamente a aquel camino en el que llegamos de una forma más rápida a la solución óptima. Para poder trabajar algebraicamente, requerimos primero que el modelo original esté escrito en forma estándar. Para que el modelo esté en forma estándar, se requiere que todas las restricciones sean igualdades y que todos los lados derechos sean no negativos. Pueden ser 0 o pueden ser positivos, pero nunca negativos. Además, debemos considerar que todas las variables deben ser no negativas. Esto tiene que ver con la restricción de no negatividad. Y la función objetivo no importa, puede ser tanto de maximización o de minimización para poder estar en la forma estándar. Las restricciones, en cuanto a las restricciones, una restricción del tipo menor o igual se puede convertir en una ecuación mediante la suma de una variable de holgura. Una restricción del tipo mayor o igual se puede convertir en una ecuación mediante la resta de una variable de superávit. En cuanto a los segundos miembros de la ecuación, en el caso de que sean negativos, se pueden hacer positivos multiplicando por -1 ambos lados de la ecuación. Y podemos hacerlo directamente sobre la igualdad o bien lo podemos hacer sobre la desigualdad. El asunto es que debemos tener cuidado en que si la desigualdad la multiplicamos por -1, entonces la desigualdad se invierte. Hay que tener eso claro. Si nos referimos a las variables, una variable puede estar restringida o puede no estar restringida. Si la variable no está restringida, se debe expresar en términos de dos variables no negativas como y igual a y' menos y', y se deben sustituir estas variables no restringidas tanto en las restricciones como en la función objetivo. Para el caso que a nosotros nos interesa, nuestras variables sí están restringidas en todo momento. Entonces no aplica este caso. Y para la función objetivo decíamos que podía ser tanto de maximizar como de minimizar. Por lo tanto, podemos usar también esta equivalencia, que una función que se está maximizando es igual a la minimización de la misma función, pero cambiándole los signos a la función objetivo. Entonces, pero como podemos trabajar tanto con la minimización o la maximización en la forma estándar, entonces es cuestión de gustos el utilizar una u otra expresión en la función objetivo. Bueno, vamos a partir entonces de este problema original, maximizar z igual a 3x más y, sujeto a las restricciones de 2x más y menor o igual a 8, 2x más 3y menor o igual a 12, con x y y mayor o igual a 0. Al tener restricciones del tipo menor o igual y seguir los pasos para la forma estándar, vamos a hacer un cambio. Nuestra función objetivo puede ser tanto de maximizar como de minimizar. Entonces la podemos dejar igual, maximizar 3x más y. La primera restricción es una restricción de desigualdad del tipo menor o igual. Entonces, para convertirla en una igualdad, tenemos que
agregar, sumar una variable de holgura que representamos con la letra S. S1 porque está asociada a la variable, a la restricción 1, perdón. Y en la segunda restricción, que también es del tipo menor o igual, entonces vamos a sumar otra variable de holgura que tendrá el subíndice 2, dado que está asociada con la restricción número 2. Y de esta manera, las dos restricciones ahora son igualdades con sus lados derechos positivos. Las variables de holgura que se agregaron se integran también a la restricción de no negatividad, como x, y, s1, s2 mayores o iguales a 0. S1 y S2 representan variables de holgura en este caso, y esta sería la forma estándar de este problema original. Veamos otro ejemplo. Para el problema original que tenemos del lado izquierdo, minimizar z igual a x más y, sujeto a x menos y mayor o igual que 0, 4x más 3y mayor o igual a 12 y 9x más 11y menor o igual a 99 con x y y mayor o igual a 0, tendríamos que hacer el cambio en las restricciones. La función objetivo puede permanecer igual, minimizar z igual a x más y, o bien, si es de su agrado, se puede cambiar a maximizar. Solamente tendríamos que cambiar los signos en de los coeficientes en la función objetivo. Las restricciones. La primera restricción es una restricción mayor o igual, entonces debemos restar una variable que ahora se llama variable de superávit y que también está representada con una S. Lo que distingue a una S con signo positivo y una S con signo negativo, pues es que una es una variable de holgura, la que tiene el signo positivo, y la que tiene el signo negativo es una variable de superávit. De la misma forma, la segunda restricción es una restricción mayor o igual, entonces vamos a restar una variable de superávit. Y en la última restricción, que es una restricción del tipo menor o igual, sumamos una variable de holgura, de tal manera que ya tenemos todas nuestras restricciones como igualdades. En este caso tenemos los lados derechos positivos e integramos las variables de holgura y las variables de superávit a la restricción de no negatividad, quedando x, y, S1, S2, S3 mayores o iguales a 0. S1 y S2 son variables de superávit y S3 es una variable de holgura. En ambos casos, en ambos ejemplos, tenemos los lados derechos positivos. Pero si tuviéramos los lados derechos negativos, bastaría con multiplicar por menos 1 en la igualdad. Y eso afectaría toda la ecuación. El método simplex trabaja con ciertos pasos. Hay un paso inicial en donde vamos a generar una solución en un vértice. Vamos a empezar en un vértice. Después vamos a trasladarnos a una mejor solución que va a ser estar en un vértice adyacente al vértice del que partimos, y vamos a estar explorando, evaluando para verificar que esa nueva solución es mejor que la anterior, y también para verificar si la nueva solución es óptima. ¿Cuándo sabemos que es óptima? Cuando ninguna otra solución factible es mejor que ella, y estas están en los vértices adyacentes. ¿Cuáles son estos pasos que se tienen que repetir? Los pasos se tienen que repetir tantas veces sea necesario hasta que encontremos la solución óptima. Entonces, partimos de nuestra forma estándar para poder determinar una solución inicial básica factible. Lo siguiente es, a partir de esta solución inicial, verificar si se puede mejorar. Para mejorarla tenemos que identificar con la condición de optimalidad una variable que sea la que nos vaya a mejorar la solución. Esa variable entrará a la base que en ese momento estaba generando la solución. Entonces necesitamos seleccionar una variable entrante con la condición de optimalidad.
El siguiente paso es seleccionar una variable saliente usando la condición de factibilidad y después tendríamos que determinar los valores de las nuevas variables básicas. Como les decía, estos pasos pueden tener que repetirse tantas veces sea necesario hasta que encontremos la solución óptima. La condición de optimalidad tiene que ver con decidir si esa solución se puede mejorar o no se puede mejorar. ¿Cómo sabemos si se puede mejorar? Bueno, tenemos que verificar que en el renglón Z de nuestro modelo, de nuestra tabla simplex que vamos a construir, existen coeficientes negativos en el caso de un problema de maximización. Mientras existan coeficientes negativos en un problema de maximización, la solución es susceptible de mejora. Y vamos a seleccionar aquella variable con el coeficiente más negativo en Z como la variable que entra. Para el caso de un problema de minimización, va a entrar la variable con el coeficiente más positivo en Z. La condición de factibilidad nos dice cuáles son las variables factibles de salir de la base. La base, recuerden que son aquellos vectores que generan a la solución, ¿sí? Al espacio solución, generan y son linealmente independientes. Nuestra condición de factibilidad requiere que calculemos las intersecciones no negativas de todas las restricciones con el eje de las X. Y la menor de las intersecciones identifica a la variable que sale. ¿Cómo se calculan las intersecciones? Vamos a tener que dividir los coeficientes del lado derecho de la columna B entre los correspondientes coeficientes positivos y subrayo positivos de la variable entrante. No se permite dividir entre 0, porque las divisiones entre 0 no existen, ni se permite dividir entre negativos porque el resultado sería negativo y nosotros tenemos una restricción de no negatividad. Por tanto, solamente podemos dividir entre coeficientes positivos. ¿Cómo construimos una solución inicial básica factible? Vamos a tener que elegir n menos m variables que se conocen como variables no básicas, y todas las variables no básicas toman el valor de 0. Las variables las variables no básicas toman el valor de 0. Las variables básicas no tienen el valor de 0 necesariamente, en algunas ocasiones sí la tienen, pero vamos a ver cómo identificamos qué es n y qué es m. M es el número de restricciones que tenemos en el problema y n es el número de variables, de tal forma que vamos a tener n menos m variables no básicas. Vamos a tener que resolver las ecuaciones reducidas para poder encontrar los valores de las variables restantes que se conocen como variables básicas. Y la solución nueva que encontremos será una solución básica. Vamos a resolver un problema que ya habíamos resuelto con el método gráfico, que es el de la compañía fabricantes de pantallas planas de televisión, que tenía que decidir entre el número de pantallas LED y pantallas LCD que debe producir. Los datos del problema los tenemos aquí en la diapositiva y recuerden que deseábamos maximizar la ganancia. Nosotros ya habíamos trabajado con el modelo que era el siguiente. El modelo quedó maximizar Z igual a 60x1 más 30x2, sujeto a x1 menor o igual a 1000, x2 menor o igual a 4000 y 20x1 más 15x2 menor o igual a 50.000 con x1 y x2 mayor o igual a 0. A partir del problema original generamos entonces la forma estándar. Recuerden que la forma estándar, todas las restricciones pasan a ser igualdades con los lados derechos positivos
y con todas las variables, tanto las de decisión como las variables de holgura o de superávit, mayores o iguales que 0. Modificamos nuestro problema y agregamos a nuestra primera restricción, que es x1 menor o igual a 1000, agregamos una variable de holgura, S1, y la igualamos a 1000. En la segunda restricción, de la misma manera, tenemos a x2 menor o igual a 4000, sumamos una variable de holgura, S2, y la igualamos a 4000. La tercera restricción también es del tipo menor o igual, por tanto, vamos a tener que sumar una variable de holgura, S3, y nos quedará la restricción como 20x1 más 15x2 más S3 igual a 50.000, donde todas las variables, las de decisión como las de holgura, son mayores o iguales a 0. En este problema tengo en todas las variables, en todas las restricciones, tengo solo variables de holgura. Hay que notar eso. Y los lados derechos son positivos. Estas son las condiciones iniciales del método simplex. El método simplex me pide entonces, para empezar, que todas mis restricciones tengan variables de holgura asociadas y tengan lados derechos positivos. De no cumplirse estas condiciones, el método simplex no puede trabajar tal y como lo conocemos, sino que tendrían que hacerse algunas modificaciones. Entonces, este problema cumple con las características que el método simplex nos está pidiendo. Muy bien, una vez que tenemos nuestra forma estándar, lo que vamos a tener que hacer es construir un sistema de ecuaciones para resolverlo como tal. Nuestro sistema de ecuaciones lo que va a requerir es que quitemos las instrucciones que habíamos puesto en el modelo. Por ejemplo, aquí ya desapareció el maximizar. Nosotros sabemos que queremos maximizar. Quitamos sujeto a, porque vamos a reunir todas las ecuaciones y ahora sí ustedes pueden ver que tenemos una igualdad aquí y otras 3 igualdades. La restricción de no negatividad, de la misma manera, la quitamos porque esa ya también la tenemos por default y solamente vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones con Gauss-Jordan, sí lo vamos a usar, pero vamos a integrar las condiciones de optimalidad y de factibilidad del método simplex. Entonces tenemos que ordenar primero, para poder trabajar con una matriz, con una tabla, nuestro sistema de ecuaciones, cambiando todas las variables al lado izquierdo de la igualdad y de tal forma que del lado derecho de la igualdad solamente queden términos independientes. Este segundo sistema es el sistema con el que vamos a trabajar, que quedaría z menos 60x1 menos 30x2 igual a 0, con x1 más s1 igual a 1000, x2 más s2 igual a 4000, 20x1 más 15x2 más s3 igual a 50.000. Con este ya podemos construir una matriz o una tabla que se conoce como la tabla simplex. Entonces, construimos nuestra tabla simplex donde tenemos coeficientes en z, coeficientes para x1, coeficientes para x2, para s1, s2, s3 y los lados derechos que los estábamos llamando b. Y entonces conformamos esta matriz, copiamos los elementos, los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones y conformamos esta tabla que se llama la tabla simplex. En la tabla simplex tenemos que identificar cuáles serán las variables básicas y cuáles serán las variables no básicas. Para identificar las variables básicas debo recordar lo que es una base. Una base es un conjunto de vectores que son linealmente independientes y que generan a la solución. Normalmente los vamos a poder identificar en los vectores columna
como aquellos vectores que tienen un 1, que es el pivote, y ceros en las demás posiciones, unos y ceros. Ustedes podrán observar que hay una columna, la columna Z, que también tiene un 1 y ceros en las demás posiciones, pero Z no es una variable. Z es el indicador del valor de la función objetivo, por tanto, esta columna no la vamos a tomar en cuenta para definir a las variables básicas. De tal forma que si regresamos hacia los vectores columna que tienen unos y ceros en las demás posiciones, pues estaríamos determinando a S1, S2 y S3 como mis variables básicas. Las variables básicas llevan un lugar particular en la tabla. En el lado izquierdo, al primer renglón le corresponde Z porque es el renglón indicador del valor de Z. Y los siguientes renglones estarán asociados a las variables básicas. S1 ocupa el lugar en el primer renglón debajo de la Z porque es donde encontramos el 1, el pivote, en la columna S1. Entonces a S1 le corresponde este lugar. El pivote en la columna S2 está en el segundo renglón después del renglón Z y ahí le corresponde a S2 y S3 de la misma manera. Ubico el 1 en la columna S3 y en el renglón 3. Entonces ya identificamos nuestras variables básicas, que en este caso son 3. Por tanto, dado que tenemos 5 variables y recordamos que tenemos 3 restricciones, al hacer la resta n-m, tendríamos 2 variables no básicas, que en este caso serían x1 y x2. Las variables x1 y x2 en este caso son no básicas y toman el valor 0. Entonces ya tenemos una primera solución, una solución inicial, que significa que S1 vale 1000, que S2 vale 4000 y que S3 vale 50,000. Y lo puedo leer directamente en mi tabla. ¿Por qué? Porque al sustituir en el sistema de ecuaciones en X1 y en X2 esos valores 0, evidentemente se van a eliminar y lo único que me van a quedar son las variables de holgura. Entonces, yo ya puedo decir que mi solución inicial es la siguiente. S1 vale 1000, S2 vale 4000 y S3 vale 50,000. S1, S2 y S3 son recursos disponibles. Es decir, no estoy haciendo, X1 vale 0, X2 vale 0. No estoy haciendo televisiones de LED, no estoy haciendo televisiones LCD. Y tengo todos mis recursos disponibles. ¿Cuánto estoy ganando? 0, porque no estoy haciendo absolutamente ninguno. Y el no hacer nada ya es una solución. Esta es la solución inicial que genera el simplex, la primera tabla. Ahora, el no hacer nada no es lo mejor. Es una solución, pero no es lo mejor. Lo que quiere este productor es maximizar su ganancia y en este momento tiene ganancia 0. Para poder mejorar esta solución tiene que identificar una variable entrante, una variable saliente y volver a calcular los valores de las nuevas variables de la nueva solución. Perdón. Los valores de la nueva solución para tener efectivamente una nueva solución y verificar si es mejor que la anterior. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es la variable entrante? La variable entrante es aquella que en el renglón Z tiene el coeficiente más negativo. En este caso, el menos 60 es más negativo que el menos 30 y por tanto X1 es la variable entrante. Para encontrar la variable saliente tengo que hacer algunas divisiones. Tengo que dividir la columna B
sin tomar en cuenta el renglón z, porque recuerden que z es la función objetivo, solo estoy jugando con variables, voy a dividir cada elemento en la columna B entre el coeficiente que le corresponde en la columna de la variable que entra. Pero este coeficiente, solo puedo hacer esta división si el coeficiente es positivo. Si el coeficiente es negativo, no realizo la división, no aplica. Si el coeficiente es 0, no aplica, solo con coeficientes positivos. De tal manera que yo tengo que dividir 1000 entre 1, que es el que le corresponde. 4000 entre 0 no aplica, hay una división entre 0. Y 50,000 entre 20, el coeficiente 20 es positivo, entonces la división, el resultado de la división da 2500. Esto es equivalente a encontrar las intersecciones entre las restricciones, ¿sí? Y entonces necesitamos que esté dentro de la región factible, y por esa razón se elige el número más pequeño. En el resultado de la división se elige el resultado menor para mantener factible la solución dentro de la región factible. Entonces, entre 1000 y 2500, el más pequeño es 1000, entonces está asociado a la variable S1 y sale S1. Marqué con colores aquí la que sale, la que entra, y el elemento que queda en la intersección entre la que sale y la que entra es el pivote, y el pivote siempre tiene que ser un 1. En este caso ya es un 1, entonces no tengo que hacer ninguna operación sobre la matriz para convertirlo en 1, pero si no lo fuera, tendría que aplicar alguna operación elemental sobre los renglones de la matriz para que fuera un 1. Al tener un 1 aquí, ahora sí tengo que reducir los renglones que están por encima y por debajo del renglón pivote, y eso implica que todos los números por debajo del 1 deben ser ceros y por encima del 1 deben ser ceros, y ahí es donde entra Gauss-Jordan. Entonces, por ejemplo, el número inmediato que está por debajo del 1 es un 0 ya. Si es un 0 ya no tengo que hacer la operación porque ya está el 0 allí. Ese renglón S2 pasa igual. Pero el 20 tiene que ser un 0. Entonces recuerdo las operaciones que puedo hacer sobre los renglones de la matriz y puedo sumar múltiplos de un renglón a otro renglón. Por tanto, para que este número sea 0 a la hora que yo multiplique el renglón pivote por un número, ese número tendría que ser el menos 20. Y multiplico todo el renglón por menos 20 y lo sumo al renglón 3. Entonces tengo menos 20 por 0, 0, más el que le corresponde en el renglón 3, 0, me da 0. Menos 20 por 1, menos 20 más 20, aquí se va a registrar un 0. Menos 20 por 0, 0, más 15, 15. Menos 20 por 1 menos 20 más 0, menos 20. Menos 20 por 0, 0 más 0, 0. Menos 20 por 0, 0 más 1, 1. Menos 20 por 1000, menos 20,000 más 50,000, 30,000. En la siguiente tabla ya estará reducidos todos los renglones. ¿Sí? Entonces aquí teníamos el menos 20 y arriba teníamos un 60 negativo. Entonces tendríamos que haber multiplicado el renglón pivote X1 por menos 60 y obtenemos estos valores. De tal manera que al terminar la reducción tenemos el 1, ceros en las demás posiciones. Recuerden que estas operaciones afectan a todas las columnas porque se multiplica por todo el renglón y se suman componente a componente. Entonces tenemos una nueva solución. Recuerden, fíjense aquí en las variables básicas, hicimos el cambio de la variable X1, que fue la variable entrante, y quitamos a S2, que salió de la base. Mi nueva solución contiene a X1, a S2 y a S3, que directamente se pueden leer
X1 vale 1000, S2 vale 4000, S3 vale 30,000 y Z en este momento vale 60,000. Esta es una nueva solución, es mejor que la anterior porque teníamos ganancia 0 en la anterior y ahora tenemos ganancia de 60,000. Y tendríamos que verificar si esta es la solución óptima o no lo es. Entonces tenemos que determinar, de nuevo usar la condición de optimalidad y verificar. ¿Es un problema de maximización? Todavía tengo signos negativos, eso significa que no es la óptima y que de los signos negativos que encuentre en el renglón Z entrará la variable con el coeficiente más negativo en Z. En este caso solo hay un coeficiente negativo que es el de X2, entonces X2 entra y para saber cuál sale tengo que hacer las divisiones de nuevo de la columna B entre el correspondiente coeficiente positivo de la variable que entra. Entonces marcamos con verde la variable que entra y hacemos las divisiones. 1000 entre 0 no aplica, no puedo dividir entre 0. 4000 entre 1 me da 4000 y 30,000 entre 15 da 2000. De los resultados de las divisiones, el menor es 2000 porque está asociado a la variable S3, por tanto la variable S3 sale. El elemento que quedó en la intersección de la variable que entra y la variable que sale es el pivote y debe ser un 1. Para convertirlo en un 1 hay que aplicar operaciones elementales sobre los renglones de la matriz, que en este caso sería multiplicar todo el renglón S3 por el recíproco de 15, es decir, multiplicar por un quinceavo, o lo que es equivalente, dividir todo el renglón entre 15, entre el número que quiero que sea 1, para poderlo convertir en un 1 que sea mi pivote y que podamos, a partir de las operaciones elementales del proceso de reducción de Gauss-Jordan, ir haciendo ceros todos los elementos que quedan por encima del pivote. Entonces hacemos nuestras operaciones, dividimos entre 15 todo el renglón, el último renglón que ahora está asociado con X2, hicimos nuestro cambio de variable, X1, S2, X2, y dividimos entre 15, quedándonos el renglón 3 como sigue. Y después habría que multiplicar por los números que estaban acá arriba con el signo contrario para poder hacer el proceso de reducción. Entonces, esta es la tabla final que obtenemos después de que hicimos la reducción de Gauss-Jordan. Y entonces ahora verificamos los coeficientes de Z para ver si tenemos la solución óptima. Todos los coeficientes en Z son positivos o 0, por tanto hemos encontrado la solución óptima, que se lee de la siguiente manera: X1 vale 1000, S2 vale 2000 y X2 vale 2000. ¿Cuánto valen S3 y S1? Si no están en esta lista donde están las variables básicas, todas las que no estén en esta lista de variables básicas son no básicas y siempre valen 0. Por tanto, S1 y S3 valen 0. Y mi nueva solución me dice, debes hacer 1000 televisores LCD, 2000 televisores, X1 era televisores de LED, entonces X1 es igual a 1000, debes hacer 1000 televisores de LED, X2 2000 televisores LCD y con una ganancia máxima de 120,000. Cualquier otra solución no va a ser óptima o no va a ser factible. ¿Qué significa este S2 igual a 2000? En este caso, la segunda restricción tenía que ver con la demanda. Significa
que bueno, no estará satisfecha la demanda hasta lo que había dado como resultado nuestro estudio de mercado. Pero en el caso de insumos para la producción serían insumos que quedan disponibles, que no se están utilizando, ¿sí? que quedan disponibles para la producción. Los otros insumos S1 y S3 que quedaron a nivel 0 significa que se terminaron, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparación con el método gráfico, recuerden que teníamos 1, 2, 3, 4 vértices. Y en el método gráfico lo que hacemos es evaluar la función objetivo en cada vértice, de tal forma que tendríamos que haber hecho 4 evaluaciones. Aquí solo hicimos 3 evaluaciones, tenemos 3 tablas, cada una me está dando un vértice en la solución. En la primera tabla teníamos que x1 y x2, al ser variables no básicas, valían 0. Por lo tanto, mi función objetivo valía 0. Estoy partiendo del vértice, del origen. En mi tabla 2, lo que obtuve fue que x1 vale 1000 y x2 vale 0. Y recuerden que la variable que entró fue la variable x1. Entonces, nosotros estamos explorando por el eje de las X y nos detenemos en el siguiente vértice, que es el punto 1000. Evaluamos y Z nos da el valor de 60,000. Después, en la siguiente iteración entra X2, entonces ahora vamos a explorar por el eje de las Y y nos detenemos en el vértice 1000, 2000, que nos arroja un resultado de 120,000. Y allí nos detenemos porque es la óptima. Ya no necesitamos pasar al siguiente vértice, cosa que sí teníamos que hacer en el método gráfico. Por eso el método simplex inicia en un vértice, en este caso iniciamos en el origen, y se va trasladando por alguno de los ejes, ya sea por el eje Y o el eje X, dependiendo de cuál sea la variable que entra, explora, evalúa y si no es la óptima, se pasa al siguiente vértice. Esta es la intuición que nos deja el método gráfico y que se asocia directamente con el método simplex. Como ejercicio, les voy a pedir que ustedes resuelvan este problema que ya habían trabajado con el método gráfico. Ahora me gustaría que lo hicieran con el método simplex, partiendo de su modelo que ya tienen, trabajando después con la forma estándar, construyendo su sistema de ecuaciones, su tabla simplex y empezar con el proceso de reducción, aplicando condiciones de optimalidad, condiciones de factibilidad y verificar la condición de optimalidad para el criterio de paro, es decir, cuándo terminamos con el método simplex y cuál sería nuestra solución óptima. Por lo pronto es todo, quedo a sus órdenes si tuvieran alguna duda. Gracias.